Hola. Voy viendo, es que solo veo de 4 en 4. Hay dos que le tenéis cerrado todo, Kirsten y... Vale, Kirsten lo sigues teniendo cerrada la cámara. También Rosina, Florencia, Alison, Marcela, lo tienen, sí, tienen la cámara. Tenéis cerrada la cámara, sí. Florence también. Rosa, Rosa, antes que empiece la hora, Rosa, me quisiera dirigir a, saludar a todos ustedes. Rosa, ¿me oyes? Soy Verónica. Te oigo perfectamente, pero no te veo. A ver, no sé por qué, porque deberías ponerte en lugar prioritario al hablar. A ver, ¿dónde estás? Para eso, soy una... a ver, ¿cómo soy? Con un suéter azul. Con un suéter azul. Aquí. Un suéter azul, estoy en la cocina, estoy con la mano así, saludando. A ver, pues no te veo, no te veo. ¿No me ves? Yo te veo perfecta a ti. ¿Cómo te llamas? Bueno, te voy a decir cómo me llamo. Mi nombre es Verónica Ormachea. Yo soy boliviana. Yo te conocí en la feria del libro hace unos 5 años, en la Feria del Libro de Madrid, porque fui a esta edad, a la vejez viruela, fui a hacer una maestría en literatura en Madrid. Y después te invité a la Feria del Libro aquí y me dijiste, en agosto nadie me saca de mi país, es mi único mes de vacaciones. Sí, de mi refugio, sí. Exactamente, y no pudiste venirte. Bueno, me dio mucha pena, pero me dije que no podías. Pero entonces, esa soy yo, he leído casi todos tus libros porque soy tu admiradora. Muchas gracias. Incluso te dije le dije que iba a decirles a Darío Villanueva, a los amigos, que ingreses a la academia. Me dijiste, no sé. No, ya la academia ya no, ya está, eso se probó y ya no. Y además es que no, se me quitaron las ganas al ver lo que había, el vídeo que había allí. Pero bueno, muchas gracias por los buenos deseos. Ahora, si queréis empezar, ¿alguien quiere hablar, presentar, hacer una presentación formal o algo? Bueno, sí, porque vamos a comenzar. Y entonces, quizás, bueno... Hola, Grady. Hola, Rosa. Bueno, muchísimas gracias, Rosa, por acceder a este encuentro. Gracias también, por supuesto, al Departamento de Español y Portugués de la Universidad de la Florida por el apoyo a la doctora Gillian Lord, que ahora mismo está aquí, directora del departamento, y bueno, especiales gracias a ti. Yo creo que lo ideal sería que de una manera muy informal presentemos la biografía de Rosa muy breve, porque si la leemos en nos pasamos toda la mañana. Desde luego. Y entonces, bueno, si ustedes me lo permiten, a no ser que alguien quiera leerla, ¿no? Muy brevemente. Están viendo. La puedo leer, ¿no? ¿Sí? Entonces, dale. Sí, y entonces, Rosa, te doy paso a que converses sobre lo humano y lo divino de la literatura, del confinamiento Muy bien. Nada, y bueno, Rosa Montero nació en Madrid y estudió periodismo y psicología. Desde finales de 1976 trabaja de manera exclusiva para el diario El País. En 1978 ganó el Premio Mundo de Entrevistas, en el 80 el Premio Nacional de Periodismo. Y bueno, ha sido muy prolífica en el género de la novelística y ha publicado numerosas novelas. Sus últimos libros son El Carmen, del 2016, y último, Los Tiempos del Odio, en el 2018, aunque también ha publicado libros de relatos como Amantes y Enemigos, y así como cuentos para niños y recopilaciones de entrevistas y artículos. Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas, es doctora honoris causa por la Universidad de Puerto Rico y Premio Internacional Columnista en 2014. En el 2017 fue galardonada con el Premio Nacional de las Letras. En el 2018 fue nombrada profesora honoraria del Departamento Académico de Humanidades de la Universidad Católica del Perú. Es miembro de honor de la Universidad de Málaga. Y bueno, en el 2019, el año pasado, se crea el aula Rosa Montero en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Alicante. Rosa.
Gracias. Muy bien. Oye, te advierto que a ti se te oye entrecortada porque hay mucho ruido. No mováis los aparatos que tengáis porque entonces se mete muchísimo ruido. Dejadlo quietecitos porque si no, con los micrófonos hay un ruido tremendo, ¿no? Bueno, pues amigos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal lo estáis llevando? Verdaderamente son tiempos muy raros, tiempos acongojantes, tiempos insólitos, ¿no? Estamos viviendo algo que no, para lo que no estábamos preparados, que parece salido, ya sabéis que a mí me gusta la ciencia ficción, ¿no? Y escribo y la he leído desde siempre y parece salido de una novela de ciencia ficción, verdaderamente, ¿no? Entonces hay un sufrimiento en el mundo tremendo y tenemos que preparar nuestra cabeza para llevar esto. Estamos en un momento de la historia, evidentemente dentro de 100 años se va a hablar de esta pandemia y nos ha tocado vivirla a nosotros, ¿no? Nos ha tocado vivirla, mala suerte o buena suerte, tenemos que conseguir que sea buena suerte en algunas cosas, ¿no? Que de todo este sufrimiento largo, además, porque os diré que verdaderamente no vamos a recuperar la vida que teníamos antes hasta que no haya vacunas y para eso tardará un año y medio mínimo. Así que esto va a ser largo. Pero intentemos que todo este trauma pues, tenga también sus partes positivas, ¿no? Desde el punto de vista personal, para intentar utilizar este tiempo como un tiempo activo, un tiempo de cambio personal, un tiempo de nuevos retos, de nuevos logros, de reflexión y de aceptación, por ejemplo, de la vida en solitario, los que estemos en solitario, de la vida en común sin ser un parásito para la otra persona, ¿no? Porque estar confinado con alguien en pareja también es muy duro para la pareja, es muy duro para esa relación, ¿no? Entonces, y desde el punto de vista social, a ver si conseguimos hacer que este periodo, esta fractura, ¿no? social, pues sirva para algo, ¿no? Aparte de la tremenda crisis económica que va a venir, pues que cambiemos de alguna manera los parámetros económicos. Por ejemplo, es alucinante que estemos delegando la fabricación de productos de primera necesidad como mascarillas, todo Occidente lo haya delegado a Asia y que de repente no haya mascarillas. Y esto nos viene por míseros y por ahorrarnos 2 duros en las mascarillas, ¿no? Entonces hay que cambiar esa idea de modelo económico, hay que refundar la democracia, deberíamos aprovecharlo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, que es un poco, vamos, no es una guerra, esto es otra cosa muchísimo más complicada, ¿no? Y muy distinta, pero sí como trauma social económico, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues la posguerra fue muy dura en todos los países, efectivamente, pero luego siempre hay como un periodo de rebote de la economía, que no es de todo el mundo de la economía, hay mucha gente que se queda fuera del sistema, ¿no? Pero claro, al haber ese rebote de la economía, después de la Segunda Guerra Mundial, para compensar esa injusticia que había en el sistema, se creó el estado del bienestar, en realidad, después de la Segunda Guerra Mundial. Así que tenemos que conseguir que después de esta pandemia salga algo económicamente positivo, quizás se pueda lograr algo que ya era un proyecto en los últimos años y que se ha intentado, se ha ensayado en el norte de Europa y se ha ensayado también en algunas localidades del norte de Italia y tal, que es la renta básica universal, ¿no? Entonces, a lo mejor puede salir de ahí la renta básica universal y desde luego una organización social tendría que salir distinta. Es curioso porque yo he usado mucho, de hecho tengo recogido en La Loca de la Casa, tengo recogido una historia de peste y la he usado mucho como muestra de esperanza, de la capacidad del ser humano para sobrevivir, y mucho antes que esto, mucho antes que el coronavirus. Y también como una muestra de lo importante que es la lectura y la escritura, ¿no? Y os voy a contar la historia. Es la historia de John Clean. John Clean era un monje irlandés que vivía en Kilkenny, que era un pequeñito pueblo, una aldea pequeñita de Irlanda, ¿no? Y estamos en el año 1348, que es el año de la gran peste bubónica, de la peste negra, de la mayor pandemia que ha conocido la humanidad. Por lo menos la humanidad en la época histórica, ¿no? Que hayamos podido tener conocimiento de ello, ¿no? Entonces era peste bubónica, era una bacteria
y terrible, una enfermedad además dolorosísima y espantosa y muy, muy mortal. Fijaos que fue en 1348, vino de Asia, probablemente de Mongolia, en donde la peste bubónica es endémica, sigue habiendo peste bubónica en Mongolia, pero no tenemos datos de Asia, pero sí de Europa. En un año, en solo un año, mató entre un cuarto y la mitad de la población europea. En solo un año, que es impresionante, ¿no? Entre 1 y 2 tercios incluso, en algunos sitios hasta 2 tercios. Ahora, calculad vuestra población e imaginad los millones de personas que morirían en un año, entre 1 tercio de la población y 2 tercios de la población. Para que os hagáis idea, París perdió la mitad de los ciudadanos, ¿no? Venecia 2 tercios de los ciudadanos, Florencia las 4/5 partes, es impresionante. Entonces, esto claro arrasó, cambió. No había manera de enterrar a los muertos, la gente abandonaba a los muertos y a los enfermos en la calle. Pues Agnola di Tura, que fue un cronista de Siena, que fue una ciudad en donde murió la mitad de la población, escribió: enterré con mis propias manos a 5 hijos en una sola tumba. No hubo campanas ni lágrimas. Esto es el fin del mundo. Imaginaos que desaparecieron pueblos enteros, los animales domésticos murieron por falta de atención o se asilvestraron al mundo, ¿no? Por ahí a recorrer, desaparecieron carreteras, vamos, desaparecieron caminos enteros, los asolaron los bandoleros. Europa tardó un siglo en recuperarse demográficamente y en recuperar otra vez toda la construcción social. Un siglo tardó en recuperar esa brutalidad, ¿no? Bueno, pues John Clean estaba con sus amigos monjes, con sus compañeros monjes en su pueblecito, y sus compañeros fueron muriendo. Empezaron a morir con la peste bubónica, y él los fue cuidando y atendiendo, y al mismo tiempo, mientras los cuidaba y atendía, iba escribiendo el diario de la peste en un pergamino, ¿no? Y cuando ya quedaba él solo, pues anotó en el pergamino, dejó un espacio en blanco en el pergamino y dijo, bueno, primero iba anotando las cosas de la peste, y él decía, para que las cosas memorables no se desvanezcan en el recuerdo de los que vendrán tras nosotros. Y al final del trabajo, cuando solo quedaba él, dejó un espacio en blanco y añadió: dejo pergamino con el fin de que esta obra se continúe. Si por ventura alguien sobrevive y alguno de la estirpe de Adán burla la pestilencia y prosigue la tarea que he iniciado. Entonces, efectivamente, la estirpe de Adán sobrevivió. Esa pestilencia, que era 10, 20 veces peor que la de ahora, sobrevivió, y él murió. Como anotó una mano anónima en el lugar que le había dejado, anotó que había encontrado el pergamino y que lo había encontrado muerto, pobrecito John Clean, murió él solo, ahí rodeado de todos sus... Y sin embargo, en este verdadero apocalipsis, porque es que imaginaos lo que es todo el pueblo arrasado, él el último de su comunidad, en este verdadero apocalipsis, sin embargo, tuvo la fe, la suficiente fe en creer en esa posible posteridad, en esa trenza del conocimiento, en esa trenza de lo humano, ¿no? Que es la escritura, que es la cultura, que es la escritura y la lectura, ¿no? Esa especie de trenza del conocimiento y del traspaso de emociones y de datos, ¿no? Que hace falta tanta fe en que va a haber alguien que me va a leer, que va a haber alguien que me va a entender, además, que va a haber alguien que me va a recordar, ¿no? Y en ese verdadero abismo, delante de un abismo tan negro como no nos lo podemos ni imaginar, porque imaginaos cómo estamos ahora, bueno, multiplicando por 20, este hombre fue capaz de escribir ese libro, dejarlo ahí, bueno, escribir ese pergamino, dejarlo ahí. Y ahora el texto de John Clean es la fuente que tenemos más importante para conocer lo que fue la pandemia, la gran peste negra de 1348, ¿no? Entonces, hay que tener esperanza en esa capacidad de adaptabilidad del ser humano, en esa capacidad de traspasarnos el testigo, en esa capacidad de seguir viviendo. Somos animales tenaces y tan adaptativos y tan exitosos en esa tenacidad, en esa adaptabilidad, que nos hemos convertido en virus para el planeta, ¿no? Somos un éxito como especie, demasiado éxito, ¿no? Entonces hay que tener siempre esa esperanza. Y luego esto nos indica, como os digo, el valor de la escritura, el valor de la lectura, el valor del arte en general en momentos como este, pero en concreto, ya que es el mío,
el de la escritura y el de la lectura. Seguro que entre vosotros también hay gente que a lo mejor pinta de maravilla o genial, hace fotos, aunque solo las podáis hacer desde la ventana, genial. Pero la lectura y la escritura es que es una maravilla. Y yo sé, porque además lo hemos estado hablando entre amigos y entre amigos escritores, y yo sé que ahora mismo con todo esto la falta de concentración es un problema y un problema grave. Fijaos que para mí una de las cosas que más me gusta en el mundo hacer es intentar reunir 3 o 4 semanas libres si puedo. Lo hago siempre en agosto, en ese agosto que nunca voy a ningún lado. Reúno todas las 4 semanas de agosto y si puedo alguna más, y me voy a un apartamento que tengo que es mi refugio secreto, me voy con mis perras y allí me encierro. Entonces para mí es el paraíso, me encierro, es un confinamiento. Solamente saco a mis perras a pasear, hago gimnasia, escribo mis novelas, leo, veo a lo mejor alguna serie, no hago nada más, no veo a nadie en esas 4 semanas. O sea, es exactamente la vida de confinada que estoy haciendo. Y para mí eso es como, estoy feliz como una perdiz, es el paraíso, ¿no? Ahora no es así. Y no es así no porque no me permitan salir, que salgo con mis perras, por cierto, que además me fastidia tener que salir porque es un riesgo cierto tener que salir. Ese que, claro, está todo ese dolor del mundo que llega hasta nosotros, esa angustia, ese miedo, esa preocupación, esa preocupación, esa ansiedad, ¿no? Ese desasosiego por lo que estamos viviendo y por lo que puede venir. Así que sé que es muy difícil concentrarse. Yo la primera semana llevo además 15 días más de cuarentena que todo el mundo porque estuve en Póvoa de Varzim, que es un festival literario el más importante de Portugal, y salí de allí el 23 de febrero y resulta que estuve con Luis Sepúlveda, el escritor chileno que vive en España, que es muy amigo, y Luis a los 4 días de volver pues tuvo corona, está todavía en la UCI y grave, y nos tuvimos que poner, todos los que habíamos estado con él, nos tuvimos que poner de cuarentena, así que estuve 15 días de cuarentena antes, salí una semana y volvimos a meternos en cuarentena, ¿verdad? Pero no es eso lo que fastidia y lo que angustia, es eso, la situación y la preocupación, ¿no? Pero aún así uno se puede concentrar. Yo lo he conseguido y de hecho acabo de terminar una novela. Solo me faltaba, ya estaba terminado el primer borrador, ya lo había digerido, ya lo había dado a leer y solo me faltaba retocarlo, hacerle la última revisión y la he conseguido hacer y lo acabo de terminar. Una novela que va a salir no sé a qué mundo, el 27 de agosto, que es una fecha rarísima, y que se llama La Buena Suerte, saldrá en Alfaguara, ¿no? Y que no sé si saldrá pues a la nada, porque yo creo que seguiremos encerrados. Pero bueno, en cualquier caso, he conseguido concentrarme y estoy intentando concentrarme también porque estoy preparando la documentación de el siguiente libro, que es una especie de ensayo loco de estos míos como La loca de la casa sobre creación y locura, precisamente. Entonces estoy aquí con una pila cerro de libros sobre creación y locura que estoy repasando y tomando notas y tal. Así que en ese sentido estoy volviendo otra vez a despertar un poco la cabeza. Pero sé que es difícil, lo sé. O sea que aún así os recomiendo vivamente que intentéis escribir, que intentéis hacer algo. Fijaos que ya, desde que empezó el confinamiento común, pues estoy teniendo unos encuentros en vivo en mi página de Facebook a las 7 de la tarde, hora Madrid, todos los miércoles y todos los sábados. O sea, hoy, después de esto, ahora aquí son las 4 y 17. Bueno, pues dentro de 3 horas tendré un encuentro en vivo en mi Facebook. Y entonces ahí he estado haciendo, pues bueno, haciendo a lo mejor ejercicios de escritura, ¿no? Dando algunos consejos de escritura creativa. Y estoy les pedí a la gente que entraba hace dos sesiones el miércoles pasado, pues que hicieran microrrelatos y tal. Y me han mandado 300 personas me han mandado microrrelatos. Y algunos de ellos es que me han emocionado. Lo primero me ha emocionado la movilización de la gente y cómo se enrollan con eso. Pero es que varios de ellos, y eso me ha emocionado muchísimo, me han dicho que era la primera vez que escribían ese microrrelato, que no habían escrito nunca, que siempre les había ilusionado, que siempre les había gustado, que no habían escrito nunca y que de repente... Bueno, y alguno de esos que me mandaron que no habían escrito nunca era fantástico, pero magnífico. De hecho, lo leí en el vivo, ¿no?
Y yo creo que eso es lo que os decía antes. Vamos a intentar hacer de este tiempo amargo algo positivo. Vamos a intentar sacar algo bueno de este corte en nuestras vidas, que nos obliga además a vivir en el tiempo. Normalmente el tiempo nos vive. Quiero decir que en la vida que llevamos vamos con la lengua afuera, vamos con la cabeza perdida, vamos totalmente aturullados, y ahora podemos vivirnos dentro del tiempo, vivir el tiempo de verdad, ¿no? Entonces intentemos utilizar ese tiempo para eso, para algo nuevo, para algo bueno, para una mejora de nuestras vidas, de nuestro conocimiento de nosotros mismos y tal. Y para eso yo os recomiendo de verdad que a todos aquellos que hayáis tenido tentaciones de escribir y tal, que lo hagáis, que os pongáis a tomar notas, cojáis un cuadernito y empecéis a tomar notas de ideas y que sobre todo perdáis miedo e intentéis, lo dije también, lo he dicho varias veces, pero es que es esencial, ya lo he dicho varias veces estos días en varios directos que he tenido, es esencial luchar contra el enemigo interior, que es el peor. El enemigo interior es el que nos impide ser felices, es el que nos impide ser creativos. El enemigo interior es ese yo absolutamente pesadísimo que te dice, cuánta gente habréis oído, y seguramente algunos a lo mejor seréis así también, que dice, yo sí, siempre me ha gustado la idea de escribir, me ha encantado y tal, pero claro, yo pienso, hace nada en uno de los directos lo dijo una chica, pero claro, como no voy a poder jamás escribir ni a la altura del zapato de 100 años de soledad de García Márquez, ¿para qué voy a escribir? ¿No? Bueno, la gente que dice cosas como estas se cree que están siendo modestos y humildes. No es verdad. Están siendo soberbios, tremendamente soberbios, porque creen que si no son Cervantes no pueden escribir. Quieren ser solo Cervantes. Bueno, lo primero, además, Cervantes seguro que tuvo que aprender a escribir. Escribir es un oficio y se aprende escribiendo, y además no todos tenemos que ser Cervantes, ¿no? Escribe por la maravilla que es escribir, escribe por la necesidad que es comunicar. O sea, es como si dijéramos, yo no voy a hablar con nadie porque existiendo esos oradores tan maravillosos que hablan, yo que no voy a hablar con nadie ni voy a contar mis cosas a nadie. Absurdo, absurdo completamente. Así que hay que matar a ese enemigo interior o meterlo en una jaula, por lo menos, de verdad. Cuanto más borréis la consciencia y ese tipo exigente, esa tipa exigente que está dentro diciendo esto es muy malo, no vas a poder, tienes 7 ideas y das vueltas como un hámster a las 7 ideas y las vas desechando porque todas te parecen, el enemigo interior dice esto es muy malo, esto no tiene lo suficiente recorrido, esto va a parecer ridículo. Nada, hay que matar a ese enemigo interior y ponerse a escribir y disfrutar. Hay que bailar con la escritura, hay que dejarse llevar, hay que intentar borrar el yo consciente y dejarse llevar, volver a esa plenitud del acto de lo que se hace, del acto de la vida que teníamos en la infancia. Y como son y 21 y creo que había que dejar ya tiempo para preguntas, pues ya os dejo de dar la vara, me preguntáis lo que queráis. Sí, tienes cerrado el ahora. Ahí estoy. Bueno, muchas gracias por estas palabras tan... bueno. No, mi pregunta es que estos 300 textos, mini cuentos que has recibido, son... ¿cuál es la temática? ¿Lo que ha ocurrido con el coronavirus o son distintas temáticas? Son distintos. Lo primero, no me he leído los 300. Antes también les había pedido otro ejercicio que era todavía más largo. Me he leído como unos 40 o 50 nada más, porque son muchísimos, ¿no? Si no es muchísimo, porque no es solo leerlos, es que además a cada uno les contesto y les digo, ¿no? Entonces es un mogollón de trabajo. Me he leído como 40 o 50, pero sí, 50 seguro que me he leído, pero de esos 50 te diría que de coronavirus habrás 7 u 8, menos que desde luego, menos que la quinta parte, vamos. Mi próxima pregunta, ¿sí? Sí. Gracias, Verónica. No, faltábamos. ¿Una pregunta? Sí. Ajá. ¿Dónde estáis? A ver, yo creo que es mejor que levanten la mano con el botoncito si lo tienen. Sí. ¿Sí? ¿Quién quiere hacer la próxima pregunta?
Están... ¿O pueden decir el nombre? Es que casi todos tenéis el micrófono cerrado, ¿eh? O sea que Yo aunque sí quiero habléis... No sé... preguntar. ¿Yo puedo preguntar? Sí. Soy Claro. Agustín. Soy Agustín, Rosa. Sí, hola. A mí me gustaría Agustín que... es un escritor español. Sí, dime. Gracias. No, me gustaría que hablaras un poquito, que es un tema que eres una maestra, bueno, y tengo muchas ganas de leer ese ensayo que no existe, el de creación y locura y un poco... Muchas gracias. Tiene que ver ya no con la muerte, sino se escribe siempre mejor desde el conflicto, porque a mí me pasa, te lo digo de verdad, cuando más conflicto interno o conflicto social o las injusticias por tus columnas, ¿se escriben mejor desde el conflicto? Esa sería la pregunta, ¿o no siempre? Pues fíjate, Agustín, me parece una grandísima, grandísima pregunta y además es un tema que lleva siglos incluso siendo debatido. Yo creo que no. Es decir, yo creo que no es necesario, por ejemplo, esa idea que es un clásico del escritor como el maldito, el torturado, el bohemio, el que está sufriendo, el que cuanto más se sufre, mejor se escribe. Yo creo que verdaderamente que no. Creo, por otra parte, que la escritura nace, de alguna manera, la necesidad de escribir y la necesidad de leer nace del dolor, en alguna manera, ¿no? Decía Georges Braque, el pintor francés, una frase maravillosa que decía que el arte es una herida hecha luz. Y claro, es que va perfecto con todo tipo de arte. ¿Qué podemos hacer con las heridas? Sino intentar convertirlas en luz para que no nos destruyan, ¿no? Entonces, por supuesto que en origen, yo, por ejemplo, he llegado a la conclusión que escribo para intentar darle al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen, ¿no? O sea que eso, digamos que el dolor y el dolor propio, el dolor ajeno, el horror ante el mal, todo eso está en la base del arte, en la base de la escritura, en la base de la lectura. Pero no es que cualquier ser humano ya tiene, el más feliz de los seres humanos ya tiene suficiente dolor como para escribir una biblioteca entera de novelas, ¿sabes? O sea, que no es necesario, además, ser más torturado, ser más angustiado, tenerlo más difícil. Yo ahora mismo por ejemplo, los dolores estos, acabo de enterarme que ha salido la primera novela del COVID aquí en España, autopublicada, y se llama, original, claro, COVID-19, ¿no? Entonces, pues, autopublicada, bueno, no sé, yo creo que eso tiene que ser muy malo, porque verdaderamente uno tiene que digerir todo esto, tiene que pasar de lo consciente, como decíamos antes, quien escribe no es el consciente, narrativa, por lo menos, pues escribe un ensayo, algo narrativa, no. Tiene que pasar, atravesar el consciente, llegar al sustrato de lo que eres, empapar tu subconsciente y de ahí emergen, es como el riego de donde van a salir los arbolitos después, ¿no? De ese sustrato profundo, ¿no? Entonces necesitas un cierto tiempo como para digerirlo. O sea que yo creo que realmente, y también tengo clarísimo que llorando se escribe muy mala literatura. Llorando puedes escribir un diario, pero literatura de ficción muy mala. Necesitas una distancia con esos dolores. Así que yo diría que no, que verdaderamente no hay una relación, hay una relación profunda, que efectivamente es generador el dolor del arte, ¿no? Pero es que en toda vida humana hay, como digo, el suficiente dolor para que exista el arte, no hace falta añadir más y más paletadas. No sé si me he explicado. Sí, muchas gracias, Rosa. A ti, cariño. Gracias. Si alguien quiere preguntar algo más, desactiva el micrófono y dice su nombre. ¿No? Creo que es lo más fácil, me parece a mí. Pues sí. Aparte de que esta tecnología, el que habla lo pone como delante. De manera que si desactiváis el micrófono y habláis, os ponéis ya delante. Sí. Hola, Rosa, ¿me escuchas? Te escucho muy bien, sí. Ángel García de México. Pues me gustaría quizá preguntarte un poco lo contrario. ¿Qué pasa de repente cuando la vida va bien y pues también somos muy felices y vamos por ahí siendo casi ingenuos de que esto va a durar para siempre? ¿Cómo escribir desde ahí también? Creo que ahorita todos estamos en esto y ahora todos nos estamos atreviendo por lo difícil de la situación. Pero ¿por qué no atrevernos también cuando todo va bien?
Bueno, cuando todo va bien, se escribe muy bien también. Porque tampoco todo va bien, pues ¿cuánto dura lo que todo va bien? Siempre hay tenemos que acostumbrarnos, digamos, como a la inquietud, ¿no? La vida tiene una inquietud, la vida mejor, la vida más feliz siempre tiene un porcentaje de inquietud. Decía Lorenzo de Médicis, el duce renacentista, ¿no? Decía una frase que leí ayer en un libro que estoy leyendo, que me encantó, decía, si quieres ser feliz, sélo hoy, porque el mañana es incierto, ¿no? Si deseas ser feliz, sélo hoy, porque el mañana es incierto. Qué bien viene en esta época, ¿no? Qué bien viene. Entonces, pues yo creo que yo he sido capaz de escribir muy feliz. De hecho, escribir muy feliz es fantástico. Estar escribiendo y escribiendo bien me hace ser feliz también, ¿me entiendes? O sea que no veo ningún problema. Veo un problema, Ángel, solamente veo un problema, y me ha pasado que me ha expulsado de la escritura cuando me he enamorado apasionadamente. Yo soy una apasionada del libro, entonces, pongamos que estoy escribiendo una novela y de repente me enamoro apasionadamente de alguien, pues entonces no puedo escribir. Y siempre me ha hecho mucha gracia eso, de repente me he salido de la escritura, y lo he analizado, pienso que como el amor apasionado es un invento, es otro invento, en realidad te pones a escribir el invento del amor apasionado, ¿no? Y dejas de tener como el corazón en la escritura de tu libro, ¿no? Entonces, pues nada, cada vez que me ha pasado un par de veces o 3 veces incluso, ¿no? Cada vez que he estado enamorada apasionadamente, estaba escribiendo y de repente estaba enamorada apasionadamente, he tenido que dejar la novela hasta que se ha pasado esa primera ola de pasión, que afortunadamente dura un par de meses, porque si no sería insufrible, ¿no? No se puede uno vivir en ese estado como de junkie, ¿no? De junkie del amor, o sea que entonces lo he dejado ahí 2 meses y cuando he empezado a aterrizar he vuelto a la novela. Así que sí, esa es la única cosa que he visto que sea, no sé si alguno de vosotros habrá tenido la misma situación, ¿no? Personal. Gracias. A ti. ¿Alguna? Sí. Claro. Continuando con el tema de la felicidad, ¿no? Que ya esto se ha convertido como en un... Sí, no te oigo. A ver, ¿quién está hablando? Pero no os oigo. Hola. Alguien se ha tapado, creo, el micrófono o algo. Hola. Hola. Sí, a ver. ¿Quién eres? Alejandro de Trujillo, Perú. Ajá, pues te busco, Alejandro, pero habla, te oigo muy bien. Te oigo fenomenal. Sí, lo Dime. que pasa es que recién me estoy conectando, Rosa, y como que por ahí me pierdo un poco de lo que están hablando. Ah, bueno, pero si tienes algo que preguntar, dilo. Bueno, lo que sí me llamó la atención es en el tema de... hay un libro sobre amantes y enemigos, sobre el cuento de pareja. Sí. Respecto, ¿son relatos netamente personales o hay un poco de ficción en los mismos? ¿Amantes y enemigos? Amantes y ¿Perdón? enemigos es todo... los relatos de amantes y enemigos son todos ficción. De arriba abajo no hay ni uno solo que sea personal. Vamos, hay uno que ve el monstruo del lago Ness, por ejemplo, hay otro que mata... No hay ni uno que sea personal, vamos, son todo ficción. A mí no me gusta nada escribir sobre mi vida. Nada. Digamos que una de las cosas absolutamente maravillosas de ser, para mí, novelista es poder vivirte en otras vidas, ¿no? Poder justamente tener la experiencia de otras realidades, porque además te vives en todos los personajes y vives esas otras realidades, realmente, ¿eh? O sea, yo con mis personajes masculinos, por ejemplo, tengo 2 novelas protagonizadas de las 16 que he publicado, 2 novelas con protagonistas absolutos masculinos y otra coprotagonizada por un hombre. Y con esos y esta, la nueva, que la de La buena suerte, la que voy a sacar, la que acabo de terminar, también tiene un protagonista absoluto masculino. Y con mis personajes masculinos yo he aprendido de alguna manera lo que es ser un hombre, ¿no? De verdad. O sea, que he aprendido a ver a las mujeres desde la vista de los hombres. Es un viaje interior. Escribir una novela y meterte en los personajes es un viaje interior formidable. Bueno, a mí me encanta eso. Me encanta hacer ese viaje, que sea un viaje que no sea
el de mi propia vida, ¿no? Hay autores que son maravillosos partiendo de su propia vida, pero tienes que alejarla tanto para convertir tu propia vida en alguien que tenga la misma relación contigo como un personaje. Tienes que vivir tu yo como si fuera un personaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, Joseph Conrad. La novela esta del Corazón de las Tinieblas, que es totalmente literaria y emblemática y simbólica y maravillosa y potentísimamente literaria, pues en realidad cuenta punto por punto una experiencia de Conrad en el Congo, ¿no? Terrible, una experiencia terrible de Conrad en el Congo, pero fue capaz de tomar esa distancia y convertirla en algo completamente literario. Y Proust, por ejemplo, En busca del tiempo perdido, pues cuenta su vida, pero no cuenta su vida, ¿no? En realidad nos cuenta la vida de todos, ¿no? Entonces, no quiero decir que partiendo de la propia vida no se puede hacer una narrativa absolutamente gloriosa y maravillosa. Lo que digo es que no es mi camino, no me gusta. Por eso, además, pongo unos personajes siempre pues como un poco raros, ¿no? Escribo de una androide replicante de combate que ahora es detective en el siglo XXII, escribo de una cantante de boleros prácticamente analfabeta, escribo de un taxista de 45 años que acaba de enviudar, personajes que son como, pues como digo, en apariencia distintos y distantes a mí. Rosa, mi nombre es María Victoria. Quería primero felicitarla y agradecerle a Grady por esta oportunidad de invitarnos. Muchas gracias. Y preguntarle en qué se inspira. ¿Qué la inspira a crear todos esos personajes que en 10 segundos nos enumeró y que son todos tan disímiles? Pues fíjate, María Victoria, pues imagínate, María Victoria, siempre digo que uno no escoge los personajes ni la historia que cuenta, sino que la historia te escoge a ti, ¿sabes? En realidad... ¡Uy! Adiós, se cayó el... ¿Estáis ahí? En realidad, es que se ha caído el soporte. En realidad, varios autores y varios expertos sostienen que los novelistas somos personas con un déficit de madurez, que de alguna manera no hemos acabado de madurar. Entonces seguimos jugando con la realidad como los niños, ¿no? Cuando eres niño, pues tienes una imaginación que está dando vueltas, ¿no? A 360 grados y que de repente ve pasar un perro por la calle y piensa que es un dragón, ¿no? Bueno, entonces los novelistas pues igual, lo que pasa, la inmensa mayoría de la gente cuando llega a la pubertad pues deja esos ensueños, ¿no? Pero los novelistas y seguro que otras personas también así, hay un porcentaje de personas que no dejamos este ensueño y sigue la cabeza te va todo el rato. Entonces yo estoy todo el rato, se me están ocurriendo cosas todo el rato, que no las controlo yo, se me ocurren. Son imágenes, son cosas, luego os cuento uno, que lo voy a contar en el de la creación y locura, porque yo creo que ejemplifica muy bien lo que es esto, ¿no? Lo de la creatividad. Pero entonces lo que pasa es que el 999 por mil de las cosas que se te ocurren no van a ningún lado, no sirven para una novela, ni un cuento, ni nada, atraviesan la cabeza como un meteoro, ¿no? Y desaparecen en la negrura. Pero un día, de repente, una de esas cosas que se te ocurren, de esas imágenes que aparecen como si fuera un sueño que sueñas con los ojos abiertos, son como sueños, igual, con la misma aparente autonomía que tienen los sueños por la noche, solo que se te ocurren de día. Entonces, una de esas cosas que de repente aparece en tu cabeza te emociona tanto, y ni siquiera sabes por qué, pero te emociona tanto que no te cabe en el pecho, ¿no? Y te dices, yo esto tengo que contarlo, yo esto tengo que compartirlo, y ahí empieza la novela, ¿no? Entonces, para que veáis cómo sucede esto. Yo, por ejemplo, estaba hace 2 años o 3 años, estaba escribiendo con mis perras en un apartamento que había alquilado en Cascais, en Portugal, al lado de Lisboa. Y entonces estaba ya encerrada, como os decía, me encerré, y entonces estaba ahí, pero vinieron unos amigos, pasaron, me dieron mucho la lata, me dijeron, hombre, vente a tomar un café, aunque sea, tal. A la caída de la tarde dije, bueno, vale. Entonces quedamos en el centro de Cascais y yo a las 8 de la tarde empecé a bajar hacia la cita, que estaba a 2 kilómetros, yo iba andando, y empecé a ir hacia la cita y muy deprisa, porque además, caminando muy deprisa, porque además llegaba tarde, ¿no? Bueno, iba caminando, y de repente entré
en uno de esos ensueños, ¿no? Me dije, ¿y si? De repente me dije, ¿y si? Porque todos empiezan con el ¿y si?, ¿no? ¿Y si ahora hubiera un terremoto? Me dije. Y es que puede haber un terremoto porque en Lisboa se está esperando un terremoto desde hace 2 siglos, ¿no? Desde el de 1775 me parece que fue el gran terremoto de Lisboa que la destruyó, ¿no? Se está esperando un gran terremoto. Y dije, ¿y si ahora hubiera un terremoto? Bueno, desde que dije eso, que apareció en mi cabeza, tú te desdoblas y empecé por una parte la vida real, que era yo, caminando por la calle, camino del encuentro de mis amigos, y por otra la vida irreal. Y ahora os cuento la vida irreal. En mi vida irreal, yo, imaginaria, yo ya no seguía camino de mis amigos, sino que me daba la vuelta, claro. Primero veía el terremoto, los coches, me daba la vuelta para volver al apartamento a ver si seguía en pie o no y qué pasaba con mis perras que se habían quedado allí, ¿no? Entonces llegaba corriendo, entonces el apartamento era en un 4º piso y bueno, las torres esas parecía que estaban bien, cristales rotos y tal, pero bueno, subía yo por las escaleras corriendo, claro, hasta el 4º, y ya cuando yo iba acercándome ya oía a las perras llorar, entonces me asustaba, entonces ya llegaba al descansillo, llegaba a la puerta, las perras ya cuando me olían locas, arañando la puerta, y voy a abrir y el terremoto ha desencajado el marco y la puerta no se abre. Catástrofe. Porque te dices, y entonces ahora en mitad de un terremoto, ¿cómo voy a llamar a los bomberos para decir que estarán hasta aquí, ¿no? De salidas y de cosas y rescatando gente para decir que es que no puedo entrar, que mis perras están ahí separadas, encerradas. Catástrofe total. Entonces el vecino aparece, que él sí te podía abrir la puerta, y me dice, oye, pues si has dejado la ventana de la terraza abierta, a lo mejor puedes pasar por mi terraza. Y yo dije, ay, sí, pues la he dejado abierta porque era verano. Pero bueno, pues ay, qué bien, qué buena idea. Entonces paso a la casa del vecino y ya en ese momento mi yo real llegaba al sitio de los amigos y se acabó el terremoto. Se acabó la historia del terremoto. Bueno, pero lo que es interesante de esto es que, primero, yo desde luego no escogí en ningún momento lo de inventarme un terremoto. Pero lo segundo, lo más interesante es que cuando llegué a ese descansillo del 4º piso, no es que mi yo imaginario dijera, bueno, ¿y ahora qué puedo inventar para hacer de esto más interesante? ¿Qué problema le puedo buscar para poder seguir desarrollando esta historia? No, yo no escogí nada de eso. Yo simplemente en mi imaginación fui a abrir la puerta y ahí fue cuando me di cuenta de que estaba desencajada y no podía abrir. O sea, todo te lo cuenta el inconsciente, ¿entiendes? No lo escoges tú de ninguna de las maneras. Lo que tú escoges son los recursos narrativos, que eso sí se aprende, para todo eso que te vueltas en tu cabeza, toda esa imaginación, que tal cual, convertirla en algo real, convertirla en palabras sin que pierda el brillo y la emoción que sientes en la cabeza. Y eso sí que se aprende. Gracias. A ti. Rosa, Pues nada. yo tengo Sí. una preguntita muy rápida, me atrevo a hacerla porque nos quedan solo, yo creo, 10 minutitos, bueno, 9. Y es porque hemos hablado mucho, yo creo, del tema de la escritura. ¿Y qué hay qué crees del tema de la lectura? En la importancia de la lectura. Yo, por ejemplo, como instructora de español aquí en la Universidad de la Florida, es los estudiantes que lean, como una manera, en este caso, de adquirir una segunda lengua, ¿no? La importancia de la lectura en eso. Y bueno, más allá de eso, ¿qué hay con la lectura? Porque todos queremos escribir, porque como conversaba yo el otro día con Frances, bueno, escribir a Frances, que está aquí, es un acto muy glamoroso, de mucho glamour, pero el leer es un acto, para mí, tiene una importancia incalculable, ¿no? Total y absolutamente. Tiempos en los que nadie quiere leer. Mira, a mí me parece, hay un libro que se llama Letraheridos, que es de la escritora española Núria Amat. Y salió hace 15 o 20 años, y es un libro de ensayos. Ella es bibliotecaria de profesión, y es un libro de ensayos sobre la escritura y la lectura, ¿no? Y entonces propone este juego, que es un juego perverso para escritores nada más. Propone en ese libro, dice, si por alguna catástrofe tuvieras que escoger entre no volver a escribir nunca más o no volver a leer nunca más, ¿qué escogerías? Entonces, verdaderamente es una catástrofe, porque yo creo que
todos los escritores, todos los novelistas, por lo menos, desde luego, los que hacemos ficción, yo creo que todos sabemos que la escritura nos salva de alguna manera de la locura, que nos salva de alguna manera de deshacernos, de hacernos pedazos, de descosernos. Yo pienso que escribir, casi todos los narradores hemos empezado a escribir de niños. Yo empecé con 5 años y forma parte esencial de la estructura de lo que soy. Para mí es un esqueleto exógeno que sin ello yo creo que me desplomaría y me quedaría pegada al suelo como un moco, ¿no? Entonces, es una catástrofe. Pero claro, yo cogí esa pregunta y durante estos 15 o 20 años últimos se lo he ido proponiendo a montones de escritores de todas partes del mundo, ¿no? De este lado del océano y de aquel. Se lo habré preguntado a 400, 500 escritores y todos, yo incluida, menos 2, todos menos 2, hemos contestado que nos quedamos con la lectura, todos. Porque dejar de escribir puede ser la locura, pero dejar de leer es la muerte instantánea. O sea, es como vivir en un mundo sin oxígeno, ¿no? Para mí me da muchísima pena la gente que no lee. Y me da mucha pena, en primer lugar, pues por supuesto, porque probablemente van a ser más incultos. Hay muy pocas excepciones que no cumplan esta regla, ¿no? Probablemente van a ser más incultos. Probablemente van a ser también menos libres, porque el conocimiento nos da poder y nos da capacidad No de se preocupe, no se preocupe, porque yo estoy en el tema, viendo, bueno, yo mandé una carta pidiendo algunas explicaciones. ¿Y esta persona? Yo creo que la puedes silenciar vos. No, que lo silencia yo creo que es el que ha organizado la esta, pero bueno, es que ni la veo. Bueno, entonces, es que creo que se ha colado de otro chat o algo así. Bueno, entonces, pues primero, desde luego, te hace más ignorante y el ser más ignorante te hace menos libre y te hace tener menos capacidad de decisión y de control de tu propia vida, por lo general. Pero no es por esto por lo que me da pena. Me dan pena porque verdaderamente lo que decíamos antes, viven muchísimo menos y no tienen, como hablábamos de John Clean antes, no tienen como ese nexo, no se pueden agarrar a esa trenza común que nos salva en tantas ocasiones, ¿no? En tantas ocasiones. El que lee sabe que al otro lado del libro o del iPad o de lo que sea, al otro lado de esas palabras, a lo mejor desde alguien que escribe desde el otro lado del mundo o desde alguien que escribe desde el otro lado del tiempo, que ha escrito hace 2 siglos o que se ha muerto, encontrará a alguien que será de alguna manera su alma gemela en ese momento, que le dirá las palabras que necesita para sacarle del hoyo, que le dirá las palabras que necesita para saber más de sí mismo, que le dirá las palabras que necesita para salvarse y para no estar solo y para entender al otro y para entender mejor el mundo. Yo creo que es un talismán incomparable, ¿no? Es verdaderamente la varita de Harry Potter se queda muy chica comparada con la lectura. A mí me han salvado los libros de circunstancias muy duras, de horas muy duras en hospitales, no ya siendo yo, sino por gente querida en trances difíciles y no sé qué hubiera hecho sin la lectura, ¿no? Y ahora mismo, pues cuando me entra el yuyu, pues miro la librería, ¿verdad? Y digo, bueno, siempre tengo los libros. Me quedan muchos libros por leer, verdaderamente, y eso nos salva, eso nos salva. Gracias, Rosa. Bueno, yo Gracias no sé si a usted le quede tiempo para una preguntita más. Vale, venga. Hay una muchacha que se llama Victoria, que no es Victoria Muñoz, es otra Victoria que está levantando la mano. Muy bien, Victoria, dale. Sí, ¿puedo hablar? Sí, habla. Vale, Rosa, hola, buenas tardes, soy Vicky, te llamo desde Valencia, un saludo. Hola, ¿qué tal? Tengo curiosidad en preguntarte, leí tu artículo de Carlos Codos sobre la superación de hablar en público. ¿Es cierta? ¿Eres tú? Total, claro. ¿Cómo voy a...? Yo no escribo un artículo que no sea cierto. Puedo escribir novelas, pero en el periodismo la verdad tiene que ser notarial. De esa que un notario puede dar fe. Es totalmente cierto. Yo cuando tenía, bueno, hasta los 30 años prácticamente, hasta los 30 años no era capaz de hablar en público. En la universidad no me atrevía y era la época de las asambleas y yo tenía cosas que decir, se me ocurrían cosas que decir, pero no me atrevía a ponerme de pie y decir nada porque
me ponía a tartamudear, me temblaba la barbilla, se me secaba la boca, me temblaban las rodillas, o sea, incapaz. Y de más joven tartamudeaba, ¿no? Un poco. Y bueno, pues lo he aprendido. Las dos cosas que estoy más orgullosa en mi vida es de haber dejado de fumar y de haber aprendido a hablar en público, ¿no? Así que es muy difícil. Entonces, cuando saqué mi primera novela, que tenía 28 años o algo así, pues, y que la presenté y fue una catástrofe, ¿no? De esta manera, pues pensé que tenía que aprender a hablar, claro. Entonces, pues lo que hice fue someterme a ello. Entonces, en vez de huir de ello, pues me sometía, lo preparaba montones de veces, un montón de tiempo, lo tomaba. Y lo más importante, lo que realmente supone un antes y un después, es meterte en la maldita cabeza, que nuevamente es matar al enemigo interior, es encerrar al enemigo interior. Meterte en la maldita cabeza, esto que voy a decir les va a interesar. Esto que voy a decir les va a interesar. Y creértelo. Y entonces, si te crees de verdad que esto que vas a decir les va a interesar, te sale infinitamente mejor. Porque lo que pasa es que vas con una inseguridad y dices, pues, hablas muy deprisa porque quieres acabar cuanto antes, porque te parece que vas a dar una lata horrorosa y tal. Y así es cuando es horroroso. Ese es el enemigo interior boicoteándote. Así que ya sabes, hay que decir, esto que voy a decir les va a interesar. Y creértelo, y creértelo. Pues muchas gracias, Rosa. Un saludo, de verdad. Eres de ese momento que tan malo, eres lo mejor, lo mejor. Qué mona, muchas gracias, joder. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Yo creo que yo sé que se nos quedan mucha gente, personas que quieren hablar, preguntar, pero es que ya no nos queda más tiempo, ¿no? Y entonces... Pues nada, les invito a apuntarse a mis directos estos de Facebook a las 19 horas, hora Madrid, miércoles y sábados. Ajá, es una buena opción para los que... Bueno, Verónica, ¿sí puedes hacer una preguntita rápida? ¿Estás de acuerdo, Rosa, que Verónica... Dale, dale. Sí, y después a las 7 seguimos hablando los que queramos. Vale. Tu micrófono está mudo. Prende el micrófono, Verónica. Verónica, prende el micrófono. Prende el micrófono, Verónica. No la veo, porque si la oyera a lo mejor le podría prender el micrófono, no sé. Ahí está. No, tenía que ser un poco más fuerte. Rosa, he visto que vas a dar unas clases de escritura creativa. ¿En qué consisten? No son clases, estoy haciendo, es lo que acabo de decir, estoy haciendo unos encuentros en vivo los miércoles y los sábados a las 7 de la tarde hora Madrid, y bueno, he dado algunos consejos de escritura creativa y hablamos también del pan y de los peces, o sea, hablamos un poco de lo que sale y he estado dando consejos, sí, algunos he estado poniendo un poco a la gente a movilizar su escritura, pero vamos, no son clases. Hice una charla así de escritura creativa como esta, en cursiva, hace 4 semanas al principio del confinamiento, pero nada más. Gracias, muchas gracias por iluminarnos. Muchas gracias a vosotros, gracias de verdad. Gracias, Rosa, gracias siempre. Gracias. Aquí gracias. Tengo amantes y enemigos. Y mi preferida siempre historias de mujeres, con Alma Mahler, mi preferida. Ay, gracias a todos, de verdad que gracias, Rosa. Muchas gracias, queridos, y ánimo y hagamos de esto algo bueno. Claro que sí. Muchos besos, de verdad. Fuerza. Bueno, besos. Chao.